Saludos, soy Glamaris Valentín Cameron y soy la editora de la página de internet migentegrande.com. Nosotros ofrecemos información y un directorio de servicios para los cuidadores en Puerto Rico, los que cuidamos a nuestros familiares. Hoy vamos a hablar de la esclerosis múltiple con un neurólogo. Vamos a hablar de detalles sobre la pérdida cognitiva, la importancia del MRI y cómo nosotros los cuidadores podemos ser parte de ese cambio de vida en los pacientes con esclerosis múltiple. Acompáñeme. Ya nos encontramos en la oficina del doctor Juan Moreira. Juan Moreira es neurólogo y subespecialista en derrame cerebral y neuroimagen. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, saludos. Gracias. Estamos tratando de entender lo que es la esclerosis múltiple, pero desde los ojos de nosotros los cuidadores. Doctor, ¿cómo usted le puede explicar a los cuidadores qué es la esclerosis múltiple? El cerebro controla todas nuestras funcionalidades. El cerebro tiene un sinnúmero de nervios, ¿verdad? Millones y millones de células. Y esas células llamadas neuronas están rodeadas por otras células que hacen una capa alrededor de esas células. Cuando se afecta esa capa, que para que usted lo visualice es como el cable eléctrico que tiene una capa que lo aísla. Ajá. Cuando se afecta esa parte, la conducción, la eficiencia del nervio disminuye. Esto causa unos síntomas que llamamos síntomas neurológicos en este caso, que pueden ser problemas para ver, problemas para moverse, problemas para sentir, adormecimiento, calambres, dolores. Piense en cualquier funcionalidad del ser humano a nivel de nuestro sistema neuromuscular o de la piel, que es de sensación, y tendrá su contestación de lo que puede causar la esclerosis múltiple. Okay. ¿Y cómo puede uno saber que el paciente tiene esclerosis múltiple? ¿Con qué tipo de estudios? Pues se practica un MRI por lo general. Por lo general es una condición que empieza en etapa joven, una joven de 20, 30 años, por lo general mujer, aunque puede afectar a hombres, a mujeres, no discrimina, y se hace un MRI. La resonancia magnética es el estudio por excelencia. Un CT scan u otros estudios no nos dan la capacidad para visualizar los hallazgos que vemos en la condición de esclerosis múltiple. Un MRI puede ser de la cabeza o puede ser de cualquier parte de la espina, porque la condición puede afectar el cerebro tanto como la espina. Perfecto. Para nosotros los cuidadores, ¿cómo nosotros podemos entender qué es la pérdida, el que el paciente está teniendo esa pérdida cognitiva? Pues fíjate, la pérdida cognitiva va a suceder, pero al principio suceden otros síntomas. Okay. Como bien hablamos, al principio pues la persona lo que va a sufrir es un síntoma focalizante o perdió visión, o sintió unos calambres y algo de debilidad en un brazo, o adormecimiento de un lado, o problemas para hablar. Y cuando le hacen el estudio, que aquí lo estamos resumiendo en unos segundos, pero pueden ser meses en lo que la persona va, busca ayuda, hace una cita, va primero a un generalista, a un médico primario, le envía estudios básicos de laboratorios, tal vez le dice que todo está bien, la persona tal vez duda de los síntomas o los síntomas resolvieron por un tiempo por sí solos, vuelven a atacar los síntomas, ahí entonces va la persona al neurólogo. Okay. El cual al examinar la data de los síntomas, el hecho de que le ha ocurrido par de episodios según ha pasado el tiempo, el hecho de que es una persona por lo general joven para dichos síntomas, porque esperaríamos que una sintomatología así donde a la persona se le paralice un brazo o se le debilite, sea algo como para personas de mayor edad. Claro. Pero cuando estos síntomas los visualizamos en alguien más joven, pensamos en esclerosis múltiple.
entonces le enviamos los MRI. Esa es la... Por decirlo así. Por decirlo la así. chispa que... Sí, piensen en síntomas como los de los infartos cerebrales o los derrames que pasan en personas de mayor edad. Localícelo en una persona joven, por lo general mujer, y bingo. Tenemos entonces una persona que podría tener la condición. Los cuidadores que entonces por lo general al ser una persona joven, pues entonces son cuidadores de una persona que es independiente, que trabaja, que está tal vez empezando su familia, que está en el pico de su profesión. ¿Cómo es esa, cuánta ayuda ustedes como especialistas necesitan de ese cuidador para ayudar al paciente de esclerosis? La dinámica, hay que mencionar que gracias a Dios ha cambiado bastante en unos aspectos. Cuando este servidor empezaba su carrera como neurólogo, salía el primer medicamento para la condición. Así que en los últimos 23, 24 años han salido un sinnúmero de medicamentos que han modificado el curso de la condición en muchísimas personas. Sin embargo, claro, en la medicina no hay nada infalible y muchos pacientes todavía también sufren las consecuencias de la condición. Como bien dice Glamaris, es triste en unos casos, en el sentido de que le podría cambiar el ritmo de vida con que camina esa persona. Y cuando digo camina, en su vida personal, en sus estudios, porque estamos hablando de que muchos se encuentran en sus bachilleratos, en sus maestrías, en sus doctorados, cambia sus relaciones, sea que estén en un noviazgo, sea que estén solos pero están como agente libre, sea que ya estén casados, con hijos, encontrarse que la energía para cuidar al nene, a la nena, o para tener su relación con ese cónyuge se afecta, quiere decir que indirectamente empiezan unos síntomas que también son los psicológicos. Claro. La ansiedad, la depresión, el qué va a pasar conmigo, porque al afectar a una edad temprana, la persona siempre tiene el factor mente que juega engañosamente y que crea la ansiedad en el paciente. Así que se crea no tan solo el disfuncionalismo neurológico, sino también un poco los miedos al qué va a suceder conmigo, tanto en la vida personal, en la vida familiar, como en la vida profesional. Más adelante, esa persona puede ser que curse una vida sin obstáculos con los medicamentos y otras terapias que existen, pero hay otros, como hemos mencionado, que no tienen tal éxito, ¿verdad? Y embarcan en la prueba, como digo yo, de la vida, ¿verdad? Porque en esta vida siempre tenemos algo de aflicciones de una u otra forma. Y cuando es por una enfermedad, entran los nuevos retos. Tanto para esa persona tener que cambiar su mentalidad. Una nueva vida. Una nueva vida. Que no necesariamente es mala. No. Puede una persona descubrir el poder de la resiliencia que tiene. Muy bien. De la empatía, de los seres que lo aman. Puede hacer nuevas amistades. Puede tener mejor ojo de cómo invierte el tiempo. Porque hay unas nuevas definiciones para la vida. Claro. Donde ya no, sobre todo como puede empezar a una edad temprana, ya no nos sentimos tan poderosos. Y al principio, pues, como diríamos los puertorriqueños, le jamaquea el piso a cualquiera, pero cuando la persona acepta el reto y cambia sus espejuelos, definitivamente puede convertirlo en una experiencia positiva, aún en las limitaciones que pueden existir. Qué buena noticia. ¿Y qué debemos saber los pacientes y los cuidadores sobre detalles como lo puede ser la pérdida de volumen en el cerebro? Ese tipo de detalles técnicos que no necesariamente nosotros conocemos. Ya. Fíjate que hablamos de pérdida del volumen del cerebro.
Así que para esto, como todo en esta vida, ¿verdad? Donde vamos marcando tiempo, marcando vida, marcando años, pues los seres humanos con esclerosis múltiple van pasando por unas fases. Hay algunos que se pueden diagnosticar y tener unos síntomas sumamente acelerados en su empezar de la condición, pero muchos, como hemos mencionado, es un proceso lento y progresivo. En ese proceso lento y progresivo donde se crean unas lesiones, poco a poco, al ir afectando esas áreas, se van perdiendo células. Y esas células, una célula en el sistema nervioso, en el cerebro, puede contactar otras 10.000 células. Entonces, pues, al perder esas conexiones pueden afectar células en otras partes del cerebro. Y se crea la pérdida de volumen. Para que lo visualicemos, el cerebro de una persona joven puede ser que se vea sus partes pegadas. Sin embargo, con la condición o con otras condiciones neurológicas, cuando perdemos células, se van a ver unos espacios. Y esos espacios significa la pérdida de millones de células muchas veces. Obviamente, al ver esa pérdida de volumen, estamos hablando que no tan solo pueden haber unos déficits neurológicos focales como los que ya hemos mencionado, de problemas para hablar, problemas de visión, problemas motores, sino que entran los factores cognitivos. El que la mente no está tan eficiente, el procesamiento, la atención afectada, la concentración afectada, esa memoria reciente o remota que puede estar afectada, entran a ser parte de la condición, lo cual hace que una vez más la persona con la condición tenga que hacer una remodificación de su vida por encontrarse con, ejemplo, con una leve deficiencia en la atención y la concentración, que si antes ya podía trabajar con la enfermedad, ahora tal vez dice, no me siento tan eficiente o me cuesta realizar mi trabajo. Así que son situaciones neurológicas que van afectando en cada momento o en cada década de la persona que tiene la esclerosis múltiple. Excelente. Doctor, ¿qué consejo para finalizar usted le daría a ese cuidador que tiene a ese paciente que ha tenido que cambiar sus espejuelos, ¿verdad? Ha tenido que cambiar cómo ve la vida y tiene que enfrentarse a la vida de otra manera? ¿Qué les recomendaría a ese cuidador que le acompaña? Glamaril, primero eso mismo, cambiar los espejuelos de su mente, porque en varios momentos de la vida yo creo que todos los seres humanos nos toca hacerlo. Sí. Pero una enfermedad de este estilo invita a que abramos nuestra mente. Curiosamente voy a usar un punto. La palabra crisis en chino está representada por dos símbolos. Uno significa crisis y el segundo oportunidad. Y claro que se necesita personas especiales para ver las oportunidades en la enfermedad. Yo creo que la primera invitación que yo le tendría que hacer a una persona con una condición de esclerosis múltiple o a sus familiares es traten de visualizar cuál es la oportunidad, cuál es la puerta que Dios les abre. Número 2, como toda persona con una condición crónica, tendría que recordarle que el ser humano es un ser holístico. Quiere decir que mientras tengamos capacidades para hacer ejercicio físico, hagan ejercicio físico. Número 2, una dieta balanceada. Y cuando hablamos de dietas balanceadas, pues obviamente hay unos alimentos que son mejores que otros. Ejemplo, dietas vegetarianas, que las proteínas vengan de vegetales o de pescados. Y obviamente hablamos de pescados frescos, las frutas, los vegetales, que no sean, si es posible, genéticamente modificados. Mientras más natural, más saludable. Qué bien. Para el procesamiento. Ya hablamos de ejercicio, dieta, música. Oh. ¿Qué tal si pensamos en cuál es el detalle recreacional que está envuelto esa persona
para que la mente no juegue con ella o con él, para que emocionalmente lo que está tratando de hacer la condición con su mente de crear ansiedad, lo pueda bloquear. O sea que si no tiene un área recreativa, si no tiene un hobby, le diría, crea un hobby, busca una manualidad que te agrade. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser un deporte, porque muchas veces la persona dice, doctor, pero es que ya yo no puedo ir a una cancha, ya yo no puedo. No, pues, búscate otra. Sea sembrar matas en tiesto, sea sembrar una jardinería a una hora donde no dé el sol y que no le afecte mucho la condición por el calor. Así que le recomendaría recordarse que es un ser humano y que el ser humano es alguien holístico. Socializar. Yo sé que en este momento de la vida, en la pandemia, no es fácil, pero sí trataría de contactar seres queridos por las computadoras. Si ya se ha vacunado, seleccionar varias personas con las cuales todas las semanas hacer contactos, porque sobre todo en nuestra cultura, sí, el aislamiento no es bueno para nadie. No es bueno para nadie, y nosotros los puertorriqueños somos personas cálidas, el caribeño somos personas cálidas y lo necesitamos un poco más. Hay que reclamar en eso, yo creo que eso resumiría. Me encanta su receta para esa familia que enfrenta, ¿verdad?, un diagnóstico que tal vez no conoce. Definitivamente que me ha aclarado muchas dudas. Le agradezco mucho, doctor, y gracias a ustedes por estar con nosotros. Si ustedes necesitan comunicarse con el doctor Moreira, el doctor Moreira tiene sus oficinas en el hospital del Maestro. Sí, el doctor Juan Antonio Moreira, y él es subespecialista en derrame cerebral y neuroimagen, es neurólogo. Gracias, doctor. Buenas, gracias a usted. Buenas tardes.